¿Por qué deberías estar agradecido por tus problemas? Este consejo cambiará tu vida. ¿Te sientes cómodo viviendo en una época donde todo el mundo habla de éxito, logros y superación constante? ¿Disfrutas viendo en Instagram fotos de coches lujosos, casas de ensueño y viajes exóticos? ¿O, más bien, todo eso te agobia y te hace sentir como si no fueras suficiente? Hoy quiero hablarte de un libro que propone algo revolucionario: dejar de prestar atención a lo que realmente no importa y concentrarte en lo que sí es esencial para ti. Cómo dejar de compararte con los demás, entender lo que tú verdaderamente necesitas y aprender a sobrevivir en una sociedad obsesionada con mostrar una felicidad perfecta y real. Nuestra vida se ha llenado de expectativas imposibles: ser más guapos, más inteligentes, más atléticos, más productivos, más eficientes, más perfectos. Sin embargo, toda esta presión no es realista. La obsesión por el pensamiento positivo puede convertirse en un recordatorio constante de todo lo que no hemos conseguido. Si deseas ganar más dinero, en el fondo estás reconociendo que no tienes suficiente. Si te repites que eres exitoso, es porque no terminas de creértelo. Cada afirmación, cada deseo, lleva consigo la sombra de la insatisfacción. La publicidad alimenta esta ansiedad prometiéndonos que todo mejorará si compramos ese coche, ese reloj o hacemos ese curso. Más y más, siempre más. Pero este enfoque superficial no tiene nada que ver con la felicidad verdadera. Al contrario, cuanto más grande es nuestra ambición, más problemas debemos resolver. La clave para ser feliz está en reducir, no en aumentar, el número de preocupaciones. Cuidar solo de lo que realmente importa. ¿Te ha pasado alguna vez que te preocupas tanto que terminas preocupándote por el hecho mismo de preocuparte? ¿O que te enfadas, y luego te enfadas contigo mismo por haberte enfadado por algo insignificante? ¿O que te sientes solo, y al pensar en tu soledad, esta sensación se vuelve aún más profunda? Los seres humanos somos los únicos capaces de pensar sobre nuestros propios pensamientos, y, a veces, eso nos atrapa en un círculo infernal. Estoy seguro de que tú también has caído alguna vez en esa trampa. Si es así, déjalo escrito en los comentarios. Hoy, sentirse mal es más peligroso que nunca. La sensación de fracaso o de no ser suficiente se amplifica cada vez que abrimos nuestras redes sociales y vemos ese éxito perfecto que parece inalcanzable. Y así, el malestar crece aún más, porque sentimos que ese mundo no es para nosotros. Salir de este círculo, en realidad, es mucho más sencillo de lo que parece. Basta con reconocerlo: sí, me siento mal. Y está bien. ¿Y qué? Sin embargo, vivimos tan atrapados en mil cosas que dejamos de ver lo que tenemos justo delante. El impulso por buscar experiencias más positivas se convierte, paradójicamente, en una experiencia negativa. Y aceptar las experiencias negativas, curiosamente, se convierte en una experiencia positiva. Este fenómeno tiene nombre: la ley de la experiencia inversa. Cuanto más desesperadamente deseas algo, más fuerte sientes su ausencia. Cuanto más quieres ser rico, más pobre te sientes. Y así sucede en todo. ¿Alguna vez has pensado que quizá, en vez de luchar tanto, sería mejor simplemente dejar de darle importancia? Seguro que conoces casos de personas que hicieron mucho menos que tú, pero lograron mucho más. Parece injusto, ¿verdad? Pero justamente lo consiguieron porque, en el fondo, les daba igual. Seguro que tú también has vivido momentos en los que, al decidir que algo ya no te importaba, de pronto todo se resolvía a tu favor. No es magia. Es el llamado principio del esfuerzo inverso: buscar desesperadamente el éxito te acerca al fracaso, y dejar de obsesionarte te acerca al éxito. En la vida, muchos logros vienen acompañados de dolor y de fracasos previos. Cada intento fallido en los negocios te enseña más que cualquier curso. Cada dolor muscular tras el gimnasio es una promesa de fuerza y belleza futuras. El sufrimiento empieza cuando intentamos huir del sufrimiento. La lucha interna surge al intentar evitar la lucha. Negar un fracaso es, en sí mismo, fracasar. Tratar de ocultar una vergüenza la convierte en aún más vergonzosa. Entonces, ¿qué significa realmente no darle importancia? Significa soltar aquello que te ata. Como cuando aguantabas en un trabajo que detestabas solo por miedo a quedarte sin ingresos, hasta que un día te hartaste, lo dejaste todo y tu vida cambió para mejor. O como cuando soportabas una relación vacía por miedo a la soledad, hasta que reuniste el valor de dejarla atrás, y entonces encontraste una nueva libertad.
No darle importancia es tener el coraje de actuar, aunque de miedo. Es atreverse a vivir con autenticidad. La vida es corta. Todas las personas que conoces, incluido tú mismo, algún día desaparecerán. Todos tenemos solo un tiempo limitado para ocuparnos de lo que realmente importa. Por eso, no merece la pena desperdiciar fuerzas, emociones y nervios en tonterías y trivialidades que simplemente no lo valen. Eso es, en esencia, lo que significa saber pasar, pasar de lo que no importa. Cuando te preocupas por absolutamente todo, empiezas a sentir que cada cosa que haces debe ser llevada a la perfección. Pero el mundo no es perfecto, y al final tus expectativas se desmoronan, dejando tras de sí decepción, insatisfacción y un agotamiento interno que poco a poco te consume. Existen varias sutilezas en el arte de pasar de todo. La primera, pasar de algo no significa ser indiferente ante todo lo que te rodea. Siempre habrá cosas que realmente te importen. Saber pasar significa ignorar los obstáculos que surgen en el camino hacia aquello que verdaderamente tiene sentido para ti. Significa también no prestar atención a la opinión ajena cuando sabes que tu causa merece tu esfuerzo y tu dedicación. La segunda sutileza, encuentra un propósito verdaderamente importante en tu vida. Quienes carecen de un propósito real suelen angustiarse por trivialidades, generan discusiones sin sentido y agrandan problemas insignificantes hasta convertirlos en montañas. Es la falta de una verdadera ocupación lo que lleva a las personas a inventarse preocupaciones donde en realidad no las hay. La tercera sutileza, aprende a elegir conscientemente por qué cosas vale la pena preocuparse y por cuáles no. La capacidad de pasar de los problemas, de las molestias o de las decepciones no es algo innato. De niños, esperamos recibir del mundo todo cuanto deseamos. Solo con la edad y la experiencia entendemos que no todo es posible. Aceptar esto hace que la vida se vuelva un poco más ligera. Y, al final, solo tú decides en qué gastar tus emociones y tu energía. Este libro no eliminará tus problemas ni tus preocupaciones. Pero sí te ofrecerá una nueva forma de mirar todo lo que te rodea. Te ayudará a aprender a ver lo esencial, a separar lo importante de lo insignificante, y a pasar de todo aquello que no merece tu atención. ¿Recuerdas la historia de Buda? Él era un príncipe, cuyo padre deseaba que su hijo nunca conociera la tristeza ni la desgracia. Quería que todo lo que deseara estuviera a su alcance, así que lo crió en un magnífico palacio, aislado del resto del mundo. Aquel niño mimado se convirtió en un joven que no encontraba alegría en nada de lo que le rodeaba. Un día, decidió escapar del palacio para ver qué había más allá de sus muros y descubrió el dolor y el sufrimiento. Entonces pensó que quizás las personas que sufrían eran felices, porque él, que lo tenía todo, no lograba serlo. El joven huyó del palacio y comenzó a vivir en la calle. Se alimentaba de sobras, pasaba hambre, enfermaba, sufría, pero terminó comprendiendo que tampoco en el sufrimiento se encontraba la felicidad. Fue entonces cuando abandonó la ciudad, se lavó, se sentó bajo un árbol y decidió no levantarse hasta encontrar respuestas a sus preguntas. Y su principal revelación fue esta: la vida es sufrimiento. Las personas solitarias sufren por su soledad, las que tienen familia sufren por los problemas familiares. Los pobres sufren por su pobreza, los ricos, por su riqueza. Y así en todo. El ser humano está hecho de tal manera que siempre sufre y siempre está insatisfecho. Desde el punto de vista biológico, estas insatisfacciones y sufrimientos resultan beneficiosos. Gracias a ellos evolucionamos. Esa insatisfacción moderada y ese desasosiego constante son lo que impulsa al ser humano a esforzarse al máximo, a inventar cosas nuevas y a mejorar su vida. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Solo estamos satisfechos con aquello que no poseemos. Reflexiona sobre estas palabras, porque encierran una verdad profunda. Por ejemplo, una persona que quiere hacerse rica siempre siente que gana poco y no está contenta con lo que tiene ahora, pero está convencida de que sería feliz si tuviera más, es decir, algo que aún no tiene. Piensa también en cómo funcionan los receptores del dolor. Su propósito es protegernos del entorno agresivo. Si tocas algo caliente, sientes dolor, pero ese dolor existe para evitar que repitas el error. Lo mismo sucede con las emociones. Los científicos han demostrado que el dolor emocional es tan intenso como el dolor físico, la traición, la muerte de seres queridos. Todo esto nos hace sufrir, pero precisamente para que saquemos conclusiones y aprovechemos ese dolor para aprender y crecer. El autor entabla un diálogo con un personaje inventado, un panda, que actúa como un soplo de aire fresco, abriendo los ojos de las personas modernas a la verdad.
El panda explica que una vida sin problemas no existe y que no vale la pena esperarla. Los problemas económicos existen tanto para un vagabundo como para Warren Buffett. Sin embargo, los problemas de Warren Buffett son, sin duda, mucho más agradables que los de un vagabundo. De este modo, uno solo puede aspirar a tener buenos problemas, pero no a la ausencia total de ellos. Cuando resuelves un problema, inevitablemente creas otro. Por ejemplo, decides empezar a hacer deporte para mejorar tu forma física, pero ahora tienes que encontrar tiempo, elegir un gimnasio, pensar en qué ejercicios hacer, y así sucesivamente. Así sucede con cualquier cuestión, el verdadero sentido está en el propio proceso de resolver problemas. Lo importante es buscar aquellas soluciones o aquellos problemas que te guste afrontar, problemas que disfrutes resolviendo y soluciones que también te resulten agradables. Pero el problema es que la mayoría de los problemas que tenemos no nos gustan. Entonces, muchas personas recurren a todo tipo de tácticas para no enfrentarse a ellos. Una de las más comunes es la táctica de la evasión, intentar evitar el problema, actuar como si no existiera. Sin embargo, esto solo lleva a una acumulación de problemas y de consecuencias derivadas, lo que, en general, termina mal. Otro de los métodos favoritos para no resolver los problemas es trasladar la responsabilidad a otros. Culpar a la política, a los padres, al jefe, a quien sea. Así, la persona se quita de encima la carga y se siente mejor momentáneamente. El autor sostiene que los gurús modernos que nos enseñan afirmaciones son charlatanes que nos ofrecen un entretenimiento temporal, una distracción de la realidad, en lugar de animarnos a mirar a los problemas de frente. Y cuando nos dejamos llevar demasiado por las afirmaciones u otros métodos de evasión, acabamos enfrentándonos a problemas aún mayores. También está el ejemplo de las acciones impulsivas, cuando las personas, en un arrebato emocional, pueden cometer verdaderas locuras. Luego intentan justificarse diciendo que estaban enfadados, decepcionados, etc. Pero eso no está bien. Las decisiones tomadas en un arranque de emoción rara vez son correctas. Solo los niños pequeños y los animales actúan guiados exclusivamente por sus emociones. Un adulto sensato debe también usar la lógica. No te obsesiones con las emociones. Aquello que hoy te da felicidad no te la proporcionará de forma permanente. Siempre necesitaremos más. Así es nuestra esencia y nuestra naturaleza. Es lo que se conoce como la cinta de correr hedonista. Todos estamos en constante movimiento, intentando mejorar algo, pero la sensación general sobre la vida no cambia. Lo que define nuestra experiencia positiva también define nuestra experiencia negativa. Tener un hijo trae una enorme alegría, pero también conlleva muchas preocupaciones. Tener una mascota es una fuente de felicidad, pero también una gran responsabilidad. Un buen trabajo, aunque sea motivo de orgullo, también es una fuente de estrés. La casa de tus sueños será también la casa que tendrás que reparar y mantener. Y así ocurre con todo. Nadie puede ser feliz constantemente, cada segundo y para siempre. Por desgracia, esa opción no está disponible para nadie. Pero sí puedes elegir aquello por lo que quieres luchar en esta vida. La felicidad surge de los problemas, de su resolución y de la lucha. La autorrealización y la felicidad se alcanzan a través de una serie de elecciones a favor de esa lucha. Allí donde decides luchar, aparece la posibilidad de ser feliz. Si quieres alcanzar el éxito en algún campo, hazte una pregunta importante. No se trata de qué frutos de alegría quieres cosechar con esa actividad, sino de qué problemas estás dispuesto a resolver relacionados con ella. Esto se aplica a todo, al trabajo, a la vida personal. Tus relaciones también son trabajo, también son lucha. Y solo tú puedes decidir, ¿vas a bajar el listón en esta lucha y dejar todo como está, o vas a seguir avanzando, aunque eso implique conversaciones incómodas, enfrentarte a heridas, pero dirigiéndote hacia lo que realmente deseas? Si quieres emprender un negocio, entonces aprende a amar el riesgo, a amar el trabajo duro, a amar la incertidumbre. Porque precisamente de eso está lleno el camino hacia el éxito en los negocios. De hecho, cualquier camino hacia el éxito está lleno de problemas y dificultades. Debes preguntarte si realmente te gusta resolver esos problemas. Todos deseamos lo mismo: felicidad, una buena familia, un trabajo excelente, prosperidad, salud. Nuestros deseos y aspiraciones son muy parecidos, pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es otra: ¿qué tipo de sufrimiento estamos dispuestos a soportar para alcanzar nuestras metas? Esta es, en realidad, la pregunta que define quién eres tú,
quién soy yo o quién es cualquier otra persona. La lucha determina nuestros logros, y los problemas dan lugar a nuestra felicidad. ¿Tuviste alguna vez un sueño en la infancia que querías cumplir, pero que nunca llegaste a realizar? Tal vez soñabas con ser cantante, bailarín o músico, pero primero esperaste a terminar el colegio, luego la universidad, después surgieron otros obstáculos, siempre había algo que se interponía, y al final el sueño nunca se hizo realidad. ¿Sabes por qué? Porque, en realidad, solo te gustaba el resultado. No estabas dispuesto a afrontar los problemas que acompañan el camino hacia ese resultado. Te encantaba sentirte un vencedor en la cima de la montaña en tus sueños, pero no te gustaba el proceso de escalarla. Cuando algo te gusta de verdad, estás dispuesto a soportarlo todo con tal de alcanzar lo que deseas. La alegría y la felicidad residen precisamente en el propio camino, en la travesía hacia el objetivo. ¿Te ha pasado alguna vez hablar con personas que tienen una autoestima exageradamente alta? En los años 60, en Estados Unidos, el gobierno, al descubrir mediante investigaciones que las personas con alta autoestima lograban mayores éxitos, decidió aumentar la autoestima del pueblo. Y lo hicieron médicos, profesores, e incluso a través de la propaganda. Sin embargo, una generación más tarde, se recogieron los resultados. Según autor, esta situación es negativa, ya que demasiadas personas mostraban una confianza en sí mismas completamente infundada. El autor pone como ejemplo a un conocido suyo que, en realidad, era un auténtico estafador, pero creía firmemente en lo que hacía. Se dedicaba a malabarismos con proyectos y startups, pero en realidad nada de eso tuvo éxito. Solo pedía dinero para después gastarlo en sus propios caprichos. Tener una alta autoestima es realmente importante, pero al mismo tiempo es fundamental ser crítico contigo mismo y no engañarte ni engañar a los demás actuando como un egoísta absoluto. Así, el conocido del autor representa un ejemplo claro de ese tipo de egoísmo, cuando alguien se considera superior a los demás y cree que todo el mundo le debe ayudar, darle dinero, y un sinfín de cosas más. En este caso, la persona se veía a sí misma como única y mejor que los demás. Pero también existen otras variantes. El autor comparte su propia experiencia. Cuenta que fue un adolescente difícil y que sufrió mucho con el divorcio de sus padres. Aunque la separación se llevó a cabo de manera tranquila, sin peleas ni escándalos, y todo se organizó de la mejor manera posible, él considera que resultó herido emocionalmente y que necesitó casi 10 años para aceptar lo ocurrido y sanar sus heridas. Aquí se presenta la situación contraria. El autor buscaba amor desesperadamente y durante unos 10 años se lanzó a relaciones superficiales y poco saludables. Anhelaba ser querido, pero su deseo partía de la creencia de que él era único, aunque desde la perspectiva de la víctima, desde la herida. Se veía como alguien dañado y, en consecuencia, pensaba que todo el mundo le debía algo. Esto no deja de ser otra forma de egoísmo. Considerarte constantemente una víctima no es menos egoísta que vivir en una permanente autoadmiración. Las personas que se consideran especiales suelen oscilar entre dos extremos, un día se sienten en la cima del mundo y al día siguiente en el fondo del abismo, dependiendo del estado de ánimo o del día de la semana. Reconocer un complejo de superioridad en aquellos que se sienten insignificantes es mucho más difícil que en quienes se creen mejores que los demás, pero en ambos casos el origen es el mismo, el egoísmo. La verdad es que todos nos parecemos más de lo que nos gustaría admitir, y que nuestros problemas no son tan únicos como creemos. De hecho, muy a menudo nuestras dificultades son similares a las de quienes nos rodean. Sin embargo, no nos gusta pensar así, preferimos creer que nuestra situación es especial y única. Otra dosis de realidad es que todos somos mediocres en casi todo, salvo en una única cosa. Para convertirse en un verdadero experto en algo, es necesario invertir muchísimo tiempo, y ese tiempo es limitado. Incluso si eres especialista en un campo concreto, seguirás siendo mediocre en muchos otros. Eso significa que no deberías dejarte influenciar por actores opinando sobre relaciones personales o por políticos hablando de negocios si nunca se han dedicado a ello. Con la llegada de Internet, de las redes sociales y, en general, de una cantidad abrumadora de fuentes de información, las noticias sobre los mejores logros deportivos, sobre quienes ganan la lotería, quienes baten récords o montan un negocio exitoso en tiempo récord, nos caen encima como una avalancha. En medio de este torrente, volvemos a perdernos y a sentirnos insignificantes. Y esto nos lleva a pensar que, para no sentirnos mediocres, es mejor estar en el nivel más bajo. Si no hemos conseguido llegar a la cima, entonces optamos por convertirnos en un fracaso, pero un fracaso especial. Soy un desastre, y por tanto, soy único, así que merezco un trato especial.
Las personas que han tenido éxito en algún ámbito no lo lograron porque creyeran en su excepcionalidad, sino gracias a un deseo inagotable de perfeccionar aquello que hacían. Y ese deseo de perfeccionarse partía precisamente de la percepción de que su trabajo no era lo suficientemente bueno. Como puedes ver, aquí no se trata en absoluto de sentirse único, sino más bien de todo lo contrario. Solo después de reconocer que estás lejos de alcanzar la grandeza, y tras dedicar un esfuerzo constante a mejorar tu trabajo, llega el verdadero éxito. La afirmación de que todos somos excepcionales no es más que comida rápida para la mente, calorías vacías que solo logran que te atrofies mentalmente, pero que no fomentan tu desarrollo. El alimento real para la mente deberían ser las frutas y verduras, es decir, las verdades de la vida, que te devuelven a la realidad. Tienes que aceptar el hecho de que gran parte de la vida será aburrida y difícil, que los momentos duros forman parte de la existencia, y que esto es algo inevitable. Para tener éxito en cualquier campo no basta con creer en tu unicidad, es necesario trabajar duro. Puede que esta verdad te resulte incómoda y te tiente volver a la comida rápida mental, pero aceptar esta realidad te ayudará a quitarte un enorme peso de encima. Sentirás tranquilidad y seguridad al dejar de intentar aparentar algo que no eres. Cuando te liberes de expectativas y exigencias exageradas hacia ti mismo, descubrirás los pequeños placeres de la vida: jugar con tus hijos, cantar en un karaoke, pasear por el parque, leer un buen libro o ir al cine. De todas estas cosas disfrutarás mucho más que antes. La vida dejará de parecer una carrera interminable por algo más grande y podrás empezar a saborear el presente. Muchas grandes personas eligen conscientemente el camino del sufrimiento en nombre de metas que, para otros, pueden resultar incomprensibles. El autor pone como ejemplo la historia de Hiro Onoda, teniente segundo de inteligencia militar del ejército japonés, quien luchó contra las fuerzas aliadas en la pequeña isla filipina de Lubang durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1944, y continuó con la resistencia armada hasta 1974. Formado para la guerra de guerrillas, Onoda llevó a cabo más de 100 ataques contra bases de radar de la Fuerza Aérea Filipina, contra funcionarios, policías y campesinos. Durante estas operaciones, él y su grupo causaron la muerte de 30 personas y dejaron a más de 100 heridas de gravedad, tanto militares como civiles. Onoda se negaba a creer que la guerra había terminado y se rindió ante las autoridades filipinas solo el 10 de marzo de 1974. Al regresar a la vida civil tras 30 años de aislamiento, no sabía qué hacer, porque ya no tenía una gran meta como la de antes: jamás rendirse y seguir luchando. Descubrió lo vacías que se habían vuelto las metas de una sociedad que se había desarrollado sin él, una sociedad en la que ya no existía la cultura del sacrificio, y en la que, en un entorno capitalista y consumista, resultaba imposible reconstruirla. Finalmente, el héroe abandonó su país y pasó los últimos años de su vida en Brasil. El autor compara el proceso de autoconocimiento con el de pelar una cebolla: cuanto más capas quitas, mayor es la probabilidad de que llores. La primera capa consiste en comprender tus propios sentimientos y emociones, en saber distinguirlos. Muchas personas ya se quedan atrapadas en este primer nivel. La segunda capa implica responder a la pregunta: ¿por qué sentimos determinadas emociones en ciertas situaciones? Encontrar esta respuesta no es algo que se logre rápidamente, a la mayoría le lleva meses o incluso años. Pero solo entendiendo por qué sentimos lo que sentimos podremos cambiar de verdad. Un nivel aún más profundo del autoconocimiento son nuestros valores, aquellos por los que juzgamos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. ¿Bajo qué criterios me juzgo a mí mismo y a los demás? Esta es la capa más profunda, y es precisamente la que determina la naturaleza de nuestros problemas, ya que nuestros problemas dependen directamente de nuestros valores. A su vez, la calidad de nuestra vida viene determinada por la naturaleza de nuestros problemas. Así, quién eres y qué haces está completamente determinado por tus valores. De ello se desprende que, si son erróneos los criterios por los que evalúas tus éxitos y fracasos, también serán erróneas tus acciones orientadas al éxito. Por tanto, todos tus pensamientos, juicios, valores y acciones están dictados por tus valores. Los valores son tu capa más profunda, y llegar hasta ellos no es fácil, porque todos llevamos puestas máscaras que encajan con las expectativas sociales. La cuestión de los valores es fundamental. Cuando sabes cuáles son tus valores y cuál es su jerarquía, tomar decisiones en la vida resulta mucho más sencillo. Entonces no necesitas culparte, te resulta más fácil establecer tus metas y alcanzarlas. Bueno, aquí hay un problema: si te pregunto sobre tus valores, probablemente mencionarás familia, salud, felicidad, dinero. Pero, ¿siempre eliges la familia en realidad? ¿Siempre eliges la felicidad?
Esto es una cuestión de prioridades, y las prioridades a menudo difieren de lo que decimos que son y de cómo realmente actuamos. Por ejemplo, cuando un marido se divorcia de su esposa bajo el pretexto de que el amor se ha ido y empieza una relación con su joven secretaria, ¿realmente la familia estaba en primer lugar para esta persona? Realmente lo primero eran los valores humanos, y la razón solo era que el amor se había ido, o la verdadera razón es que a este hombre le apetecía estar con una mujer joven, y su verdadero valor es la belleza de la mujer, no su alma ni sus cualidades humanas. Si eres una persona de familia, lo más probable es que la familia esté entre las primeras en tu lista de valores. Pero, ¿siempre eliges la familia? ¿Eliges estar con tu familia cuando pasas tiempo en las redes sociales en lugar de salir con tus hijos a pasear, leerles un cuento, hablar con tu pareja o hacer algo juntos? O, por ejemplo, la salud. ¿Realmente es un valor para ti? O tal vez sigues comiendo comida rápida, te acuestas tarde y no haces ejercicio desde la última vez que lo hiciste en la escuela. Es hora de mirar la verdad de frente y definir tus valores reales. Al conocerlos, tomarás mejores decisiones en cada situación, cada nuevo día. Ahora, toma un problema real de tu vida y piensa, ¿por qué es un problema? ¿De dónde vienen las raíces de este problema y son correctos los criterios con los que lo estás evaluando? Es muy probable que, al reflexionar, te des cuenta de que ese problema no es un problema en absoluto. El autor pone como ejemplo su relación con su hermano, que considera no lo suficientemente cercana porque no se comunican con frecuencia, comparándose con otros. Esto le genera la sensación de que no tiene una relación cercana con su hermano, tal como tienen otros. Sin embargo, el autor decide mirar la situación desde otro ángulo, evaluando su relación con su hermano según otros criterios, no en términos de la cantidad de comunicación diaria, sino en términos del respeto mutuo. Y al final, todo está bien. Cambiar los criterios puede cambiar tu perspectiva y hacer que el problema desaparezca. Por supuesto, no siempre los problemas desaparecen al verlos desde otra perspectiva. Pero si los miras de otro modo, puedes cambiar tu comportamiento, y la situación también cambiará, como un reflejo. Pruébalo. El autor pone como ejemplo la vida de dos músicos famosos, ambos de los cuales fueron expulsados en su momento de sus respectivas bandas, que luego alcanzaron el éxito. En el primer caso, uno de los músicos logró alcanzar grandes logros musicales. Aunque no llegó a alcanzar el nivel de la banda de la que fue expulsado, continuó toda su vida considerándose un fracasado. En el segundo caso, el músico expulsado de la banda no alcanzó las mismas alturas que el primero, pero revisó sus criterios y se consideró una persona feliz. Él pensó que su expulsión había sido la causa de que se casara con éxito, que tuviera una familia maravillosa, tiempo para disfrutar con sus seres queridos, y que en general, fuera feliz. Como vemos, el primer músico, a pesar de haber alcanzado mucho más, se seguía considerando un fracasado, sufriendo al compararse con los demás. Mientras que el segundo músico, al revisar sus valores y los criterios con los que evaluaba su éxito, vivió una vida feliz. Estos ejemplos son bastante reveladores, ya que algo similar suele ocurrirle a todo el mundo. El autor comenta que todos somos, en el fondo, solo monos vestidos con ropa cara, disfrutando del calor de nuestros hogares y de los gadgets que nos rodean, pero, en esencia, seguimos siendo monos, inclinados a la repetición y a la comparación. Uno de los valores malos más populares es el placer, y más específicamente, el placer superficial. En realidad, el placer superficial no hace feliz a nadie por sí mismo. Un minuto de tentación y una infidelidad que lleva al divorcio no hacen feliz al infiel. Cada nueva dosis no hace feliz a un drogadicto. La comida no hace feliz a una persona con obesidad. El placer no es la causa de la felicidad, sino su consecuencia. Si todo va bien con la correspondencia entre tus valores y tu vida, el placer proviene de cosas más profundas. Disfrutas de la educación, de tener un cuerpo en forma, de tener una buena familia, de tener amigos leales, y es entonces cuando realmente eres feliz. Asimismo, los valores materiales también deben considerarse valores malos, cuando las personas son juzgadas por sus logros materiales, y a menudo es el propio individuo quien se juzga a sí mismo por sus logros materiales. Lo peor es cuando los valores materiales se colocan por encima de la honestidad, la nobleza, la familia o la amistad. Otro criterio corrupto y valor corrupto es la propia razón. Si evalúas tu éxito en función de si tienes siempre la razón o no, te estás condenando a la necedad. Te cierras a nuevas opiniones, a nuevas experiencias, y te dedicas a justificar tu propio idiotez. Sí, claro, puedes tener razón en determinadas situaciones, pero no puedes tener siempre la razón en todo.
El ser humano se equivoca, el cerebro es imperfecto. Si siempre intentas tener la última palabra y estar en lo cierto en todo, destruirás muchas relaciones en tu vida. Alejarás a muchas personas cercanas a ti, y estarás constantemente envuelto en conflictos. Lo mismo ocurre en el ámbito del autodesarrollo. Dejarás pasar muchas ideas maravillosas y muchas oportunidades, y en lugar de aprender de los errores ajenos, siempre estarás cometiendo los propios. Es mucho más sabio reconocer que nadie puede tener siempre la razón, aceptar los puntos de vista de los demás, aunque desde tu perspectiva puedan parecer erróneos, y estar abierto a nuevas experiencias, nuevas ideas y a todo lo inusual. Otro valor corrupto es el optimismo constante. Probablemente te sorprenda, pero en realidad, nadie puede ser feliz el 100% del tiempo, y no todas las situaciones tienen un ángulo positivo. Por ejemplo, si tu esposa te ha sido infiel con tu propio hermano, alegrarte de esta situación y verla desde un punto positivo, como si ahora supieras que para tus seres queridos no eres nada, y eso ya es algo bueno, es al menos una tontería. Negar las emociones negativas lleva a su acumulación y a una inestabilidad emocional. Buscar solo los aspectos positivos en todo lo negativo no resuelve los problemas de la vida, sino que los evita. Es como esconder la cabeza en la arena. Ser optimista y buscar lo positivo en todas las situaciones es una cualidad maravillosa, pero solo si no es excesiva. En la vida, realmente hay situaciones en las que no existen aspectos positivos, y hay que reconocerlo. No se debe fingir felicidad donde no la hay y donde no puede existir. El hecho de que tú o yo experimentemos emociones negativas es totalmente normal. Lo importante es que la forma en que las demuestras sea socialmente aceptable. Por ejemplo, si alguien te enfada, eso no significa que debas lanzarte a golpear a esa persona, pero tienes todo el derecho a sentirte enfadado. Negando las emociones negativas, negamos también los problemas que existen y, por tanto, la posibilidad de resolverlos. Los problemas hacen que nuestra vida tenga sentido, porque una vida sin sentido no tiene propósito. Correr un maratón te hará mucho más feliz que sentarte a comer un pastel de chocolate. Ser padre y criar a tu hijo te hará más feliz que una persona que pasa noches enteras jugando a videojuegos. Serás más feliz que si eliges el sofá y las series. La resolución de los problemas que surgen en el camino hacia nuestros objetivos es lo que le da sentido a nuestra vida y, al final, la hace más feliz. Escucha las entrevistas de personas que han alcanzado el éxito. Con qué nostalgia y entusiasmo cuentan las dificultades que tuvieron que superar, los fracasos que acompañaron su éxito. Fíjate en que estas personas hablan mucho más del camino hacia el éxito que del éxito en sí. La lucha en el camino hacia la meta les parece la parte más importante y valiosa de su logro. Así que el placer, el éxito material, tener siempre la razón y el optimismo constante no son valores verdaderos que deberíamos perseguir. Aquí tienes más ejemplos de valores erróneos: la popularidad, el poder a través de manipulaciones, las relaciones sin filtro por el número de parejas o por dinero, la riqueza por la riqueza misma, el amor universal. Por lo tanto, para ser exitoso y disfrutar de la vida, es necesario tener los ideales, valores y criterios correctos. ¿Cómo podemos identificar los buenos valores? Los malos valores, desconectados de la realidad, son socialmente destructivos y descontrolados, mientras que los buenos valores son, por el contrario, socialmente aprobados, controlados por ti y reales. Los malos valores están ligados al mundo exterior, mientras que los buenos y saludables valores se realizan a nivel interno. Por ejemplo, decides ser honesto, justo, y a menudo puedes sentirte así en ese mismo momento. ¿Qué valores pones en primer lugar tú? Cada uno de nosotros en la vida tiene problemas, contratiempos, accidentes, tragedias. En esos momentos, nos gustaría lamentarnos y culpar a alguien por lo mal que nos sentimos. Y a menudo, la situación realmente es tal que no tenemos culpa de lo que ha pasado, pero al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de cómo actuamos en cada situación, incluso si esas situaciones no las elegimos. Me gustó el ejemplo de un juez: los jueces nunca tienen relación directa con los hechos, sin embargo, emiten un veredicto y asumen la responsabilidad de esa decisión. De manera similar, en la vida, puede que no tengamos culpa de lo que ocurre, pero sí somos responsables de cada situación en la que nos encontramos. Somos responsables de lo que elegimos hacer en cada momento, de cómo nos sentimos y de cada paso que damos después de cada situación. El autor pone como ejemplo su propia experiencia, cuando su exnovia le fue infiel con su profesor, y cómo vivió esa situación de manera trágica. Pero, al tomar una decisión firme de cambiar, al hacer esos pequeños pasos que a todos nos parecen banales, hacer ejercicio, pasar más tiempo con amigos, involucrarse en algún proyecto,
Un año después se dio cuenta de que él también había cometido errores en esa relación. Sí, eso no disminuye lo que hizo su exnovia, pero al elegir cambiar él mismo, en lugar de seguir culpando a su exnovia por todos sus problemas, el autor logró cambiar su vida, aprender de la experiencia y evitar caer en situaciones similares, manteniendo relaciones saludables con otras mujeres. Como ya hemos dicho, dependiendo de nuestros valores, tenemos ciertos problemas. Pero cuando surgen situaciones en la vida que no dependen de nosotros, también elegimos cómo resolverlas. No somos culpables, pero somos responsables. El autor comenta que la situación con su exnovia fue el punto de inflexión que lo impulsó a hacer cambios radicales en su vida. Paradójicamente, una de las peores situaciones de su vida pudo convertirse en el trampolín hacia un mejor futuro. Claro que no estamos hablando de tragedias, como la pérdida de seres queridos, sino de problemas cotidianos. Son precisamente esos problemas los que a menudo transforman a personas comunes en empresarios exitosos, escritores o inventores. Siguiendo con el tema de la responsabilidad, me gustó el ejemplo del autor sobre el niño recién nacido dejado frente a tu puerta. No eres culpable de ello, pero eres responsable de lo que sucederá a continuación. La vida nos presenta eventos que al principio pueden parecer negativos, pero al tomar las decisiones correctas para resolver esos problemas, con el tiempo obtenemos resultados maravillosos. Sobre los problemas y contratiempos que pueden ocurrir en la vida, me gustaría añadir algunos consejos personales. Yo llevo un diario, y en él tengo una página titulada Calma, donde me tranquilizo y me siento segura en el futuro. En esa página, me aseguro de que, cuando tenga problemas, pueda leer esas palabras y calmarme. Me doy razones de por qué todo saldrá bien, de por qué todo estará bien. Me encanta esa página porque, cuando me siento mal, siempre acudo a ella. Y desde hace poco, he añadido otra página que se llama Cuando hay un problema. La primera pregunta que me hago es, ¿el problema está ocurriendo ahora mismo o es algo que sucederá en el futuro, y ya estoy sufriendo por ello desde ahora? No sé cómo será para ti, pero yo solía construir una cadena lógica de problemas que ocurrirían en el futuro y me preocupaba por ellos desde ya. Por ejemplo, si mi hijo iba a una mala escuela, intentaba cambiarlo, pero no lo conseguía, y ya predecía que no iba a poder cambiarlo durante años, imaginando cómo esa escuela afectaría negativamente el futuro de mi hijo. Al final, los problemas tomaban una dimensión catastrófica, parecían enormes, pero en realidad, en ese momento, mi hijo solo llevaba 6 semanas en esa escuela. Pensar en el futuro está bien y es correcto, pero preocuparse por él solo consume tiempo y energía. En cambio, ese tiempo y energía deben centrarse en encontrar soluciones. Y sí, siempre hay al menos varias soluciones. Por ejemplo, en mi caso, una solución clara es mudarme a otro barrio de la ciudad. Pero también existe la opción de mudarme a otra ciudad o incluso a otro país. Son opciones más complicadas, pero con ellas veo que la situación no es desesperada y que tengo el control. Y si no hago nada de eso, entonces es mi decisión y mi responsabilidad que mi hijo siga estudiando en esa escuela. El segundo pensamiento que me repito es que lo que parece un problema, a menudo puede resultar ser la mejor opción. En mi vida he tenido muchas situaciones en las que, durante años, pensé que lo que me ocurría era el peor de los escenarios. Pero, después, me di cuenta de que lo que parecía malo en realidad fue lo mejor para mí. Por eso le pido a Dios que me dé lo que sea mejor, en lugar de pedirle lo que, desde mi punto de vista, me parece que sería lo mejor, porque no lo sé. He comprobado muchas veces en mi vida que, en el momento, es imposible saberlo. Por ejemplo, no teniendo suficiente dinero para estudiar la carrera que quería, terminé estudiando en la Facultad de Física y Matemáticas. En ese momento, pensaba que estaba haciendo algo que no debía, pero esos 5 años y medio de universidad cambiaron profundamente mi forma de pensar y me ayudaron enormemente a hacer otras cosas serias. Solo pude darme cuenta de eso muchos años después. ¿Te ha pasado algo similar? Las mayores dificultades son siempre un trampolín hacia grandes alturas. Al partir de los peores problemas de nuestras vidas, las personas construyen negocios, cambian radicalmente su relación consigo mismas, con el país, con su campo de actividad, y luego recuerdan esos enormes problemas como un impulso, como una salida de su zona de confort, sin la cual no habría habido nada, ni siquiera habría sucedido nada. Y otro de los pensamientos que tengo en mi diario es el siguiente: si no es la muerte, entonces debe haber una solución para el problema. ¿Es realmente tan imposible? ¿O simplemente requiere esfuerzos extraordinarios? Si en el mundo hay aunque sea una persona que lo ha logrado, entonces yo también puedo hacerlo.
Hay personas que nacen con problemas de salud, hay quienes tuvieron una infancia muy difícil. Hay personas que fueron víctimas de violencia, víctimas de guerra. Por diversas razones, algunos han pensado en dejar esta vida, algunos han sufrido accidentes o tragedias. Si pusiéramos a todas estas personas en una misma habitación, todos sabríamos que, por supuesto, es imposible comparar el dolor de una persona con el de otra, no se puede decir quién ha perdido más, etc. Pero lo esencial es que, a pesar de que todos estamos en condiciones diferentes, de alguna manera, estamos en condiciones similares. En cualquier caso, la vida se parece a un juego de póker, como dice el autor. No eliges las cartas que tienes. Pero, a pesar de que tus cartas pueden ser peores que las de otro jugador, si eliges la estrategia correcta, puedes ganarle. Al final, con condiciones iniciales diferentes y comportándonos de forma distinta, cada uno de nosotros obtiene los resultados de nuestras decisiones. Recuerda que si decides cambiar tus valores y criterios, este camino es al mismo tiempo muy fácil, porque puedes empezar ahora mismo, y también es difícil, porque tendrás que caminarlo hasta el final de tu vida. Sé que nada sé, pero los demás ni siquiera saben eso, decía Sócrates. Sócrates explicaba su pensamiento de esta manera: las personas suelen creer que saben algo, pero en realidad descubren que no saben nada. Así, al saber de mi ignorancia, sé más que los demás, afirmaba. Es una reflexión muy sabia. Las personas que creen que se conocen a sí mismas, que se creen que saben todo, se cierran al mundo y a nuevas oportunidades. Y lo más triste de todo, es que, por suerte o por desgracia, el cerebro humano no es una máquina perfecta. Cometemos errores constantemente, y el único camino hacia la verdad nunca ha sido perfecto ni infalible. Nadie avanza por la vida de la verdad a la verdad. Todos nos movemos hacia la verdad, pero por el camino cometemos errores, e incluso cuando conseguimos lo que queríamos, convencidos de que teníamos razón, nuestra perspectiva, con los años, décadas o siglos, puede resultar errónea. ¿Cuántas opiniones equivocadas hubo en el pasado, de las que ahora solo podemos reírnos? Hoy sabemos con certeza que la Tierra es redonda. Y no solo eso, sino que lo más importante de todo esto es la habilidad de reconocer que podemos estar equivocados y aceptar otras perspectivas. Nuestra memoria es imperfecta, y nuestras conclusiones, muy a menudo, son erróneas. A veces buscamos una conexión lógica donde no la hay, y otras veces nos fiamos completamente de nuestros sentimientos. Por lo tanto, cometemos errores, y al reconocerlos, obtenemos la oportunidad de corregirlos. Al admitirle a uno mismo que has dañado tus relaciones y que ahora no eres feliz, te das la oportunidad de mejorar esas relaciones, dando pasos reales para hacerlas mejores, o de ponerles fin y tener la oportunidad de construir nuevas relaciones saludables. También, al darte cuenta de que hay cosas en tu vida que te gustaría cambiar, te das la oportunidad de hacerlo. Y así es en todo, reconocer que cometemos errores y aceptarlos nos da, al mismo tiempo, la oportunidad de acceder a algo mejor. Si te sientes infeliz, si no te gusta tu vida, significa que ya has cometido errores en algún lugar. Y mientras no descubras esos errores y no los reconozcas, no podrás corregirlos. Una señal clara de que te estás equivocando en algo es cuando vives con la sensación de que todos te dicen que no tienes razón, pero tú sigues creyendo que la tienes. Esto no quiere decir que realmente estés equivocado, pero sí es una señal de que debes reflexionar. A veces, las personas luchan por algo y no reciben apoyo de nadie, pero están en lo cierto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, especialmente cuando somos más jóvenes, es importante escuchar cuando todos te dicen que te equivocas. Puede ser que realmente tengas que considerar que ellos tienen razón. También debes ser muy cuidadoso contigo mismo cuando intentas controlar la vida de otras personas. El autor pone el ejemplo de la historia de una conocida cuya hermano mayor estaba en contra de su matrimonio. El hombre con el que ella quería casarse parecía ser una buena persona en todos los aspectos, pero el hermano sentía una intuición, una corazonada, de que si ella se casaba con él, pasaría años en lágrimas. Para el hermano, había dos salidas en esa situación: la primera, continuar arruinando la vida de su familia y sus seres queridos, empañando la alegría de los preparativos para la boda; la segunda, aceptar que su hermana ya era adulta y tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Por lo general, a las personas les cuesta elegir la primera opción. Las decisiones buenas requieren esfuerzo, mientras que las malas, a menudo, traen satisfacción al principio. Pero a largo plazo, todo es exactamente lo contrario. Limítate en situaciones que no puedes controlar. No arruines tu vida ni la de los demás.
A veces existen decisiones que están a la vista, pero no las tomamos porque tememos hacerle daño a otras personas, aunque para nosotros mismos serían la mejor opción. El autor pone como ejemplo situaciones en las que los hijos estudian carreras que sus padres han elegido para ellos y sueñan con abandonarlas, o padres que no saben cómo pedir a sus hijos que se muden y hagan lo que ellos quieren, pero no lo hacen. La respuesta a cómo hacerlo consiste en que, aunque no es fácil, hacerlo sin causar dolor es posible, y vale la pena. No te quedes de brazos cruzados, haz algo y las respuestas llegarán por sí solas. El ciclo inspiración, motivación, acción se repite una y otra vez: inspiración, motivación, acción, inspiración, motivación, acción. Podemos entrar en este ciclo desde cualquiera de sus tres elementos, y si no tienes motivación ni inspiración, no pierdas el tiempo procrastinando días, semanas, meses o incluso años. Empieza con la acción. Haz algo lógico y útil para lo que quieres comenzar o lograr, sin importar lo grande que te parezca tu objetivo, y actúa así cada día. Haz algo, y las respuestas llegarán junto con la inspiración y motivación. Una parte importante de saber no importarte nada es saber decir no. El autor se lamenta de lo falsa que es la cultura americana y de lo poco genuina que es la comunicación, basándose en su experiencia personal. Relata que ha visitado más de 50 países, pero lo que más le sorprendió fue Rusia, ya que la gente lo sorprendió con su franqueza. En cuestión de minutos de conversación, un ruso podría decirle, «Eres un idiota», y él se quedaba sorprendido. Sin embargo, explica que esto no sonaba agresivo, sino como una constatación de hechos, como la opinión de esa persona, y lo que le sorprendía era lo directo que podían ser los rusos. El autor dice que es muy importante permanecer siendo uno mismo, sin esa máscara de falsedad que en realidad no genera confianza. El autor también se indigna por cómo se presenta el amor en la sociedad, a menudo como algo irracional y que justifica actos impulsivos y sin sentido. Expone la idea de que Shakespeare escribió Romeo y Julieta más como una comedia o una burla de la estupidez de los jóvenes que se rebelaron contra la voluntad de sus padres, lo que llevó a la muerte de ambos. Sin embargo, hoy en día esa historia se presenta como el ideal del amor, cuando en realidad está más cerca de la locura. El autor dice que en las relaciones saludables, cada uno de los miembros asume la responsabilidad de sus actos y de sus valores, y al mismo tiempo, está dispuesto a aceptar o rechazar los actos y valores de su pareja. En cambio, en las relaciones no saludables, los miembros de la pareja se echan la culpa mutuamente o intentan resolver los problemas del otro. El autor dice que en una relación saludable, las personas se ayudan mutuamente a resolver sus problemas. Esto es algo normal, pero no se deben hacer propios los problemas del otro. En relaciones no saludables, las personas intentan ocultar sus propios problemas bajo la apariencia de sentimientos amorosos, usando estos como una excusa para evadir otros conflictos. El autor menciona que hay una buena manera de distinguir las relaciones saludables de las no saludables. Es importante que cualquier ayuda que venga de tu pareja sea voluntaria y esté orientada a tu desarrollo. Debe ser recíproca, pero si tu pareja se niega a ayudarte, o si tú te niegas a ayudar a tu pareja, y esto no cambia la relación, entonces todo está bien. Sin embargo, si después de negarte a ayudar a tu pareja surgen discusiones, eso indica que hay algo egoísta en la relación, que la otra persona quiere algo de ti. Lo mismo sucede si tú necesitas algo de la otra persona y se lo exiges, pues esa relación tampoco puede considerarse saludable. Una de las principales cualidades en una relación es la confianza. La honestidad también es fundamental. Recuperar la confianza es muy complicado, y las personas que han pasado por infidelidades enfrentan ese proceso de forma muy difícil, como romper un plato. Puedes pegarlo una vez, pero si lo rompes de nuevo, los trozos serán más pequeños y difíciles de juntar. Aquellos que perdonan las infidelidades deben reflexionar sobre los valores de sus parejas, y quien ha sido infiel debe trabajar en sus propios valores para que esto no se repita. Si nunca has viajado fuera de tu país, puede que las primeras experiencias te dejen una gran impresión, pero cuanto más países visites, menos impacto tendrán en ti. Lo mismo ocurre con las relaciones y los negocios, la novedad se va desvaneciendo con el tiempo. En realidad, la elección te da libertad, porque concentras tus esfuerzos en una sola cosa, en lugar de dispersarlos en 1000 direcciones. El mayor estímulo para la acción y el cambio puede ser el recordatorio de que todos somos mortales. Esto nos ayuda a valorar la vida y a usar nuestro tiempo de manera efectiva. No tenemos mucho tiempo, y el autor comparte cómo la muerte de un amigo cambió su vida y cómo la muerte de otra persona le dio una enorme voluntad de vivir.